No te dejes engañar por la apariencia austera del doctor Miguel Álvarez, un hombre cuya aura de autoridad inquebrantable oculta un prejuicio profundamente arraigado. En el corazón de la Ciudad de México, donde el horizonte está marcado por símbolos de poder y riqueza, se encuentra su impecable clínica, un faro de excelencia médica. Pero debajo de la superficie brillante se esconde una compleja red de fragilidad humana y dilemas éticos, lista para desmoronarse. El doctor Miguel Álvarez, un médico distinguido de 55 años, caminaba por los opulentos pasillos de su clínica de alta gama en la Ciudad de México. Su cabello, de un plateado distinguido, enmarcaba un rostro que mostraba las marcas de años de práctica médica rigurosa. Sus ojos agudos, a menudo fríos y distantes, escaneaban la sala de espera, notando la variedad de pacientes que habían venido en busca de su experiencia. La clínica, con sus pisos de mármol y equipo de última generación, epitomizaba la cúspide de la medicina moderna. Era un lugar donde los ricos buscaban refugio de sus dolencias, confiados en las manos de un hombre cuya reputación de excelencia era inigualable. Sin embargo, este barniz de sofisticación a menudo se veía empañado por las sutiles corrientes subterráneas de las actitudes discriminatorias del doctor Álvarez. En esta mañana en particular, la atmósfera estaba cargada de anticipación. Los pacientes susurraban entre ellos, sus conversaciones un murmullo bajo que llenaba la sala. Entre ellos estaba Javier Hernández, un joven de 25 años, cuya presencia parecía interrumpir el ambiente ordenado. Javier, con su complexión atlética y su actitud sincera, estaba sentado en silencio, sus ojos revelando una mezcla de esperanza y aprensión. La asistente del doctor Álvarez, María Rodríguez, se movía eficientemente por la sala de espera, sus ojos amables y su cálida sonrisa un marcado contraste con el frío semblante de su empleador. María, de 45 años, había visto su parte justa de las crueldades del doctor Álvarez, pero seguía siendo una figura firme de compasión y profesionalismo. Cuando el doctor Álvarez se acercó, la sala quedó en silencio. Miró a Javier, su mirada deteniéndose un momento demasiado largo, llena de una desaprobación no expresada. Sin decir una palabra, se volvió hacia María. ¿Quién es este?, preguntó, su voz fría y distante. Este es Javier Hernández, doctor. Está aquí para una revisión de su cirugía de rodilla, respondió María, su tono suave pero firme. La expresión del doctor Álvarez se endureció. Puede esperar, dijo con desdén, pasando al siguiente paciente en su lista. Los ojos de María brillaron con preocupación, pero sabía que era mejor no desafiarlo abiertamente. En cambio, le ofreció a Javier una sonrisa tranquilizadora. Te atenderemos lo antes posible, susurró, esperando aliviar su creciente incomodidad. La tensión en la sala de espera era palpable mientras el doctor Álvarez continuaba con sus rondas, sus interacciones marcadas por una eficiencia brusca que dejaba poco espacio para la empatía. Sus colegas intercambiaron miradas incómodas, conscientes de los juicios silenciosos que a menudo lanzaba sobre aquellos que consideraba indignos de su tiempo. Javier se movió en su asiento, sintiendo el peso de las miradas a su alrededor. Había esperado una cita sencilla, pero la realidad de su situación se volvía cada vez más clara. No era solo otro paciente, era un extraño en un mundo que parecía decidido a mantenerlo al margen. La mañana pasó, y el ritmo de la clínica se volvió frenético. El día del doctor Álvarez estaba lleno de consultas, cada una más exigente que la anterior. Sin embargo, el pensamiento de Javier permanecía en el fondo de su mente, un recordatorio no deseado de sus propios prejuicios. Se enorgullecía de su desapego clínico, pero había momentos en que el barniz se rompía, revelando a un hombre impulsado por prejuicios que se negaba a reconocer. En un raro momento de quietud, María se le acercó. Doctor Álvarez, sobre Javier. Creo que es importante que lo vea. Su condición podría empeorar sin la atención adecuada. La mandíbula del doctor Álvarez se tensó. María, yo decido quién necesita mi atención. No tú, espetó, su voz baja pero cargada de irritación. María mantuvo su mirada firme. Lo entiendo, pero como su asistente, es mi deber asegurarme de que todos los pacientes reciban la atención que necesitan. Por un momento, sus ojos se cruzaron, y una batalla silenciosa de voluntades tuvo lugar. Finalmente, el doctor Álvarez suspiró, reconociendo de mala gana su persistencia. Está bien, murmuró, lo veré después de mi próxima cita. María sintió, una pequeña victoria en un día lleno de desafíos.
Regresó a Javier, sus pasos aligerados por un destello de esperanza. El doctor Álvarez te verá en breve, le dijo, su sonrisa alentadora. Javier asintió, su alivio atenuado por el conocimiento de que su viaje estaba lejos de terminar. Miró a su alrededor, notando las miradas curiosas y las conversaciones susurradas que lo seguían. En este lugar de poder y privilegio, era una anomalía, un recordatorio de que incluso las fachadas más pulidas podían ocultar defectos profundamente arraigados. A medida que la mañana se convertía en tarde, el ritmo de la clínica permanecía inquebrantable. Los pacientes iban y venían, cada uno recibiendo la atención que buscaban, pero la corriente subterránea de tensión persistía. El doctor Álvarez pasó su día con una facilidad practicada, su mente ocupada con las demandas de su profesión. Pero mientras se preparaba para ver a Javier, una sensación de inquietud se asentó sobre él, una duda persistente de que tal vez, solo tal vez, había más en este joven de lo que había percibido inicialmente. La puerta de su oficina se abrió, y Javier entró, su presencia llenando la habitación con una fuerza tranquila. El doctor Álvarez levantó la vista, sus ojos encontrándose con los de Javier, y por un momento, el mundo exterior dejó de existir. En ese instante, dos vidas, aparentemente mundos aparte, se intersectaron de una manera que desafiaría todo lo que el doctor Álvarez pensaba que sabía sobre sí mismo y el mundo que habitaba. El doctor Miguel Álvarez cerró la puerta detrás de Javier, sintiendo una tensión incómoda acumulándose en su estómago. Mientras reanudaba sus rondas, los pasillos estériles de la clínica parecían más opresivos que de costumbre. Los pacientes continuaban entrando y saliendo, pero el incidente anterior persistía en su mente, una distracción no deseada. Trató de dejarlo a un lado, enfocándose en la larga lista de citas que aún tenía por delante. María Rodríguez, siempre vigilante, se movía por la clínica con su habitual eficiencia. Su preocupación por Javier era palpable, y no podía sacudir la sensación de incomodidad que había asentado sobre la clínica desde el comportamiento despectivo del doctor Álvarez. Mientras organizaba archivos y actualizaba las historias clínicas de los pacientes, sus pensamientos volvían una y otra vez a Javier, esperando que su próxima interacción con el doctor Álvarez fuera diferente. La sala de espera zumbaba con conversaciones apagadas. Los pacientes intercambiaban miradas, la escena anterior aún fresca en sus mentes. Javier permanecía sentado, su paciencia y resiliencia un marcado contraste con la agitación a su alrededor. Observaba el ir y venir con una intensidad silenciosa, sus pensamientos un revoltijo de ansiedad y determinación. En medio de la rutina del día, la atmósfera de la clínica cambió cuando un aire de anticipación llenó el espacio. La llegada de una nueva paciente, la señora Evelyn Gutiérrez, fue recibida con murmullos de reconocimiento y curiosidad. Conocida por su influencia y esfuerzos filantrópicos, Evelyn Gutiérrez era una mujer que comandaba respeto donde quiera que fuera. Su sola presencia era suficiente para elevar el bullicio habitual de la clínica a una excitación palpable. Evelyn, con su cabello plateado elegantemente peinado y un porte que irradiaba gracia y fortaleza, entró en la clínica acompañada por su asistente. Sus ojos, agudos y observadores, tomaron la escena con una mirada discernidora. Al acercarse al mostrador de recepción, su asistente manejó las formalidades, permitiendo a Evelyn inspeccionar la sala de espera. Su mirada se posó en Javier, y le ofreció una sonrisa amable, un gesto que no pasó desapercibido para los presentes. María, notando la llegada de Evelyn, se apresuró a informar al doctor Álvarez. «Doctor Álvarez», dijo, golpeando suavemente la puerta de su oficina. «La señora Evelyn Gutiérrez está aquí para su cita». El doctor Álvarez levantó la vista de su escritorio, su expresión cambiando de irritación a curiosidad. «¿Evelyn Gutiérrez? ¿La filántropa?» «Sí, así es», confirmó María. «Está esperando en la recepción». El doctor Álvarez enderezó la corbata, una rara señal de nerviosismo cruzando sus facciones. Conocía la reputación de Evelyn Gutiérrez y entendía la importancia de su visita. Levantándose de su silla, asintió a María. «Gracias, María. La veré de inmediato». Mientras el doctor Álvarez se dirigía a la recepción, no podía evitar notar los susurros apagados y las miradas respetuosas dirigidas a Evelyn. Estaba sentada con un aire de serena confianza, su presencia comandando atención sin esfuerzo. El doctor Álvarez se acercó a ella con una sonrisa profesional, extendiendo su mano. «Señora Gutiérrez, bienvenida.
Es un honor tenerla aquí. Evelyn se levantó, aceptando su apretón de manos con calidez. Gracias, doctor Álvarez. Aprecio que me vea con tan poco aviso. Por favor, sígame a mi oficina, dijo el doctor Álvarez, gesticulando hacia el pasillo. Mientras caminaban, no podía evitar lanzar miradas a Evelyn, preguntándose qué la había traído a su clínica hoy. Una vez dentro de su oficina, Evelyn se acomodó en la silla frente al escritorio del doctor Álvarez, su postura elegante y graciosa. El doctor Álvarez tomó asiento, entrelazando las manos sobre el escritorio. ¿En qué puedo ayudarla hoy, señora Gutiérrez? Los ojos de Evelyn se suavizaron mientras comenzaba a hablar. Doctor Álvarez, estoy aquí porque creo que usted puede ayudarme con un asunto bastante delicado. Es un asunto personal, y requiero de su máxima discreción. El doctor Álvarez asintió, su curiosidad despertada. Por supuesto, tiene mi completa discreción. ¿Cuál parece ser el problema? Evelyn tomó una profunda respiración, su mirada firme. Es sobre mi salud, doctor Álvarez. He estado experimentando algunos síntomas que me preocupan, y quería buscar su experiencia. Mientras Evelyn explicaba sus síntomas, el doctor Álvarez escuchaba atentamente, tomando notas y haciendo preguntas pertinentes. Cuanto más hablaba ella, más se sentía atraído por su actitud tranquila y compuesta. Había una profundidad en Evelyn que lo intrigaba, una sabiduría que hablaba de una vida bien vivida y desafíos superados. Evelyn hizo una pausa, sus ojos encontrando los del doctor Álvarez con un atisbo de vulnerabilidad. Hay otra razón por la que elegí venir a usted, doctor Álvarez. Es sobre alguien muy querido para mí, Javier Hernández. La pluma del doctor Álvarez se detuvo sobre su libreta, sus ojos entrecerrándose ligeramente. ¿Javier Hernández? ¿El joven de la sala de espera? Sí, confirmó Evelyn. Javier es como un nieto para mí. Me salvó la vida una vez, y le debo una gran deuda. Lo traje aquí hoy con la esperanza de que usted pudiera ayudarlo con sus problemas médicos. Ha estado teniendo problemas con su rodilla, y está afectando su capacidad para trabajar y estudiar. El doctor Álvarez sintió una punzada de culpa, recordando su desdén anterior hacia Javier. Miró a Evelyn, viendo la sinceridad en sus ojos. Ya veo. No estaba al tanto de la conexión. Evelyn se inclinó hacia adelante, su expresión sincera. Doctor Álvarez, Javier es un buen hombre. Ha enfrentado muchos desafíos, y merece la mejor atención. Espero que pueda ver más allá de cualquier preconcepción y darle la atención que necesita. El doctor Álvarez asintió lentamente, sintiendo una vergüenza abrumadora. Entiendo, señora Gutiérrez. Me aseguraré de que Javier reciba la atención que necesita. La sonrisa de Evelyn volvió, cálida y genuina. Gracias, doctor Álvarez. Eso significa mucho para mí. Mientras continuaba su consulta, el doctor Álvarez se encontró reflexionando sobre su propio comportamiento y los prejuicios que había permitido influir en sus acciones. Las palabras de Evelyn resonaban profundamente, desafiándolo a confrontar sus propios prejuicios y esforzarse por una mayor empatía y comprensión. Cuando terminó su reunión, el doctor Álvarez acompañó a Evelyn de regreso a la recepción. Haré que María programe una cita de seguimiento para usted, señora Gutiérrez. Y veré a Javier de inmediato. Gracias, doctor Álvarez, dijo Evelyn, su gratitud evidente. Aprecio su disposición a ayudar. Cuando Evelyn salió de la clínica, el doctor Álvarez se volvió hacia María. Envía a Javier, por favor. María asintió, su alivio evidente. Enseguida, doctor. Javier entró en la oficina del doctor Álvarez con una mezcla de aprensión y esperanza. Tomó asiento, su postura tensa pero respetuosa. El doctor Álvarez lo miró con un nuevo sentido de responsabilidad. Javier, entiendo que has estado teniendo problemas con tu rodilla, comenzó el doctor Álvarez, su tono más considerado que antes. Sí, señor, respondió Javier. He estado teniendo problemas desde mi cirugía. Ha sido difícil mantenerme al día con mis estudios y trabajo. El doctor Álvarez asintió, revisando los registros médicos de Javier. Vamos a echar un vistazo más de cerca y ver qué podemos hacer para ayudarte. A medida que avanzaba la consulta,
el doctor Álvarez realizó un examen exhaustivo, su comportamiento profesional y atento. Hizo preguntas detalladas sobre los síntomas de Javier y escuchó atentamente sus respuestas. Había una marcada diferencia en su enfoque, un cambio del desdén anterior a una preocupación genuina. Javier no pudo evitar notar el cambio. El doctor, que al principio parecía frío e inaccesible, ahora estaba comprometido y empático. Era un pequeño pero significativo cambio, uno que le dio a Javier un destello de esperanza. Después de completar el examen, el doctor Álvarez se reclinó en su silla, pensativo. Parece que puede haber algunas complicaciones de tu cirugía. Necesitaré hacer algunas pruebas más para tener una imagen más clara, pero creo que podemos abordar este problema y devolverte a la normalidad. Javier asintió, sintiendo una ola de alivio. Gracias, doctor Álvarez. Aprecio su ayuda. El doctor Álvarez ofreció una pequeña sonrisa genuina. Es mi deber, Javier. Haremos todo lo posible para que te recuperes. Cuando Javier salió de la oficina, María no pudo evitar notar el cambio en el doctor Álvarez. Había una suavidad en su expresión, un atisbo de la humanidad que siempre había creído que estaba allí pero que rara vez se veía. Se acercó a él con una sonrisa suave. Doctor Álvarez, eso fue algo bueno que hizo. El doctor Álvarez la miró, una mezcla de gratitud y reflexión en sus ojos. Gracias, María. Supongo que nunca es tarde para empezar a enmendar. El día continuó, pero la atmósfera en la clínica había cambiado sutilmente. Los pacientes lo notaron, el personal lo sintió, y lo más importante, el propio doctor Álvarez comenzaba a reconocerlo. La influencia de Evelyn Gutiérrez y la fuerza silenciosa de Javier Hernández habían comenzado a sembrar las semillas del cambio. A medida que la tarde avanzaba, el doctor Álvarez se encontró sumido en sus pensamientos. Las palabras de Evelyn resonaban en su mente, desafiándolo a confrontar los prejuicios que había albergado durante tanto tiempo. Se dio cuenta de que el cambio necesitaba venir desde dentro, que tenía que reevaluar no solo su conducta profesional sino también sus creencias personales. Más tarde esa noche, después de que el último paciente se había ido y la clínica estaba en silencio, el doctor Álvarez se sentó solo en su oficina. Miró las fotografías en su escritorio, imágenes de su familia, momentos de orgullo y alegría que parecían un mundo aparte del hombre en el que se había convertido. Pensó en Evelyn, en Javier, y en los innumerables pacientes que habían pasado por sus puertas buscando cuidado y compasión. El doctor Álvarez suspiró, sintiendo un pesado sentido de responsabilidad asentarse sobre él. Sabía que el camino por delante no sería fácil, que le exigiría enfrentar verdades incómodas y hacer cambios difíciles. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía un destello de esperanza, un sentido de que tal vez, con tiempo y esfuerzo, podría convertirse en el tipo de médico y el tipo de hombre que la gente realmente podría respetar. A la mañana siguiente, la clínica estaba llena de actividad como de costumbre. El doctor Álvarez llegó temprano, decidido a abordar el día con un renovado sentido de propósito. Saludó a su personal con una sonrisa genuina, tomándose un momento para interactuar con cada uno de ellos. Había un cambio notable en la atmósfera, un sentido de optimismo que había estado ausente durante mucho tiempo. María lo observó con una mezcla de sorpresa y admiración. Siempre había creído en la bondad que yacía debajo de su exterior severo, y ahora, parecía que esa bondad finalmente estaba comenzando a emerger. Se acercó a él mientras revisaba el horario del día. Buenos días, doctor Álvarez. ¿Cómo se siente hoy? El doctor Álvarez levantó la vista, su sonrisa alcanzando sus ojos. Buenos días, María. Me siento esperanzado. María le devolvió la sonrisa, un sentido de camaradería y respeto mutuo creciendo entre ellos. Es bueno escuchar eso, doctor. Tenemos un día ocupado por delante, pero creo que será un buen día. A medida que el día se desenvolvía, las interacciones del doctor Álvarez con sus pacientes reflejaban el cambio dentro de él. Escuchaba más atentamente, ofrecía palabras de aliento y se tomaba tiempo extra para asegurarse de que cada paciente se sintiera valorado y cuidado. El personal notó la diferencia, sus propios espíritus levantados por la nueva positividad que permeaba la clínica. Javier regresó para su cita de seguimiento, recibido calurosamente por María y los otros miembros del personal. Al entrar en la oficina del doctor Álvarez, sintió una sensación de calma y seguridad.
El doctor Álvarez lo saludó con un firme apretón de manos y una sonrisa genuina. Javier, es bueno verte de nuevo. Vamos a empezar con esas pruebas y ver qué podemos hacer para que te recuperes. Las pruebas se realizaron con un cuidado meticuloso, la atención al detalle y la dedicación del doctor Álvarez evidentes en cada paso. Javier no pudo evitar sentir un creciente sentido de confianza y gratitud hacia el hombre que una vez le había parecido tan distante e inaccesible. A medida que llegaron los resultados, el doctor Álvarez los revisó cuidadosamente, su expresión seria pero esperanzada. Javier, parece que tenemos un plan de acción claro. Hay algunas complicaciones, pero con el tratamiento adecuado, creo que podemos resolverlas. Va a llevar tiempo y esfuerzo, pero confío en que te recuperarás por completo. Los ojos de Javier se iluminaron con alivio y gratitud. Gracias, doctor Álvarez. Realmente aprecio todo lo que está haciendo por mí. El doctor Álvarez asintió, su sonrisa genuina. Es un placer, Javier. Trabajaremos en esto juntos. Mientras Javier salía de la oficina, María no pudo evitar notar el cambio en el doctor Álvarez. Había una suavidad en su expresión, un atisbo de la humanidad que siempre había creído que estaba allí pero que rara vez se veía. Se acercó a él con una sonrisa suave. Doctor Álvarez, eso fue algo bueno que hizo. El doctor Álvarez la miró, una mezcla de gratitud y reflexión en sus ojos. Gracias, María. Supongo que nunca es tarde para empezar a enmendar. El día continuó, pero la atmósfera en la clínica había cambiado sutilmente. Los pacientes lo notaron, el personal lo sintió, y lo más importante, el propio doctor Álvarez comenzaba a reconocerlo. La influencia de Evelyn Gutiérrez y la fuerza silenciosa de Javier Hernández habían comenzado a sembrar las semillas del cambio. A medida que la tarde avanzaba, el doctor Álvarez se encontró sumido en sus pensamientos. Las palabras de Evelyn resonaban en su mente, desafiándolo a confrontar los prejuicios que había albergado durante tanto tiempo. Se dio cuenta de que el cambio necesitaba venir desde dentro, que tenía que reevaluar no solo su conducta profesional sino también sus creencias personales. Más tarde esa noche, después de que el último paciente se había ido y la clínica estaba en silencio, el doctor Álvarez se sentó solo en su oficina. Miró las fotografías en su escritorio, imágenes de su familia, momentos de orgullo y alegría que parecían un mundo aparte del hombre en el que se había convertido. Pensó en Evelyn, en Javier, y en los innumerables pacientes que habían pasado por sus puertas buscando cuidado y compasión. El doctor Álvarez suspiró, sintiendo un pesado sentido de responsabilidad asentarse sobre él. Sabía que el camino por delante no sería fácil, que le exigiría enfrentar verdades incómodas y hacer cambios difíciles. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía un destello de esperanza, un sentido de que tal vez, con tiempo y esfuerzo, podría convertirse en el tipo de médico y el tipo de hombre que la gente realmente podría respetar. El doctor Miguel Álvarez se sentó solo en su oficina, el peso de los eventos del día presionando fuertemente sobre sus hombros. La conversación con Evelyn Gutiérrez había dejado un impacto profundo en él, despertando emociones que había enterrado durante mucho tiempo bajo su fachada profesional. Se recostó en su silla, mirando al techo, perdido en sus pensamientos. La imagen de Javier Hernández, sus ojos esperanzados y su actitud sincera, lo perseguía. Había visto incontables pacientes en su carrera, pero algo sobre Javier y la conexión de Evelyn había tocado una fibra sensible en lo más profundo de su ser. El suave golpeteo en su puerta rompió el silencio. María entró, su expresión una mezcla de preocupación y resolución. Doctor Álvarez, los resultados de las pruebas de Javier están listos. ¿Le gustaría revisarlos ahora? El doctor Álvarez asintió, enderezándose. Sí, tráelos. Veamos con qué estamos lidiando. María le entregó la carpeta, sus ojos deteniéndose en su rostro mientras la abría. Podía ver el cambio en él, sutil pero significativo. Mientras el doctor Álvarez escaneaba los resultados, su ceño se frunció en concentración. Las complicaciones de la cirugía de Javier eran evidentes, pero no insuperables. Hay algo de tejido cicatricial que causa movilidad limitada, dijo el doctor Álvarez, más para sí mismo que para María. Pero con la terapia física adecuada y posiblemente un pequeño procedimiento correctivo, podemos mejorar su condición significativamente. María asintió, su alivio palpable. Eso es una buena noticia, doctor.
Javier se sentirá aliviado de escuchar eso. El doctor Álvarez levantó la vista, una expresión pensativa en su rostro. María, ¿puedes pedirle a Javier que entre? Me gustaría discutir su plan de tratamiento con él. Por supuesto, doctor Álvarez, respondió María, volviéndose para salir. Se detuvo en la puerta, mirándolo de nuevo. Es bueno verlo tan interesado en su caso. El doctor Álvarez ofreció una pequeña sonrisa genuina. Es lo menos que puedo hacer. Unos minutos después, Javier entró en la oficina, su expresión una mezcla de esperanza y ansiedad. El doctor Álvarez lo saludó con un apretón de manos cálido, indicándole que tomara asiento. Javier, he revisado tus resultados, comenzó el doctor Álvarez, su tono tranquilizador. Hay algunos problemas con el tejido cicatricial, pero con un plan de tratamiento enfocado, podemos mejorar tu movilidad y reducir tu dolor. El rostro de Javier se iluminó con alivio. Gracias, doctor Álvarez. Aprecio que se tome el tiempo para ayudarme. Es mi deber asegurarme de que recibas la mejor atención posible, respondió el doctor Álvarez. Comenzaremos con un curso intensivo de terapia física, y si es necesario, consideraremos un pequeño procedimiento para corregir cualquier problema persistente. Javier asintió, su gratitud evidente. Eso suena bien. Haré lo que sea necesario para recuperarme. La sonrisa del doctor Álvarez se amplió. Ese es el espíritu. Pasaremos por esto juntos. Cuando Javier salió de la oficina, el doctor Álvarez sintió un nuevo sentido de propósito. Se sentía renovado en su compromiso con sus pacientes, impulsado por el deseo de hacer una verdadera diferencia en sus vidas. Las interacciones con Javier y Evelyn habían encendido un cambio dentro de él, desafiándolo a reevaluar sus prioridades y su enfoque hacia la medicina. Las siguientes semanas pasaron en un torbellino de actividad. El doctor Álvarez se dedicó al tratamiento de Javier, supervisando sus sesiones de terapia física y monitoreando su progreso de cerca. La transformación en Javier fue notable. Su determinación y resiliencia brillaban, y respondía bien a la terapia. El vínculo entre doctor y paciente se fortaleció, construido sobre el respeto mutuo y un objetivo compartido de recuperación. Una tarde, mientras el doctor Álvarez estaba terminando un día ocupado en la clínica, Evelyn Gutiérrez llegó para su cita de seguimiento. Lo saludó con su característico calor, sus ojos brillando con genuino afecto. Doctor Álvarez, es bueno verlo, dijo Evelyn, tomando asiento en su oficina. ¿Cómo ha estado? He estado bien, señora Gutiérrez. Y gracias por preguntar. ¿Cómo se siente usted?, respondió el doctor Álvarez, genuinamente interesado en su bienestar. Evelyn sonrió, una mirada de conocimiento en sus ojos. Debo decir que me he sentido bastante bien. Pero no vine hoy solo por un chequeo médico. Hay algo importante que necesitamos discutir. La curiosidad del doctor Álvarez se despertó. ¿Qué es, señora Gutiérrez? Evelyn se inclinó hacia adelante, su expresión seria. Es sobre Javier. Quería compartir algo con usted que podría ayudarlo a entenderlo mejor. El doctor Álvarez asintió, su atención completamente en ella. Por favor, adelante. Evelyn tomó una profunda respiración, su mirada firme. Javier me salvó la vida hace varios años. Estuve involucrada en un grave accidente automovilístico, y él fue el primero en llegar. Administró primeros auxilios y se quedó conmigo hasta que llegaron los paramédicos. Si no hubiera sido por él, no estaría aquí hoy. El doctor Álvarez escuchó atentamente, el peso de sus palabras hundiéndose en él. No tenía idea. Javier nunca lo mencionó. Ese es el tipo de persona que es, continuó Evelyn. No busca reconocimiento ni elogios. Simplemente hace lo que cree que es correcto. Por eso me dolió verlo tratado injustamente. Es más que solo un paciente, doctor Álvarez. Es un héroe en su propio derecho. La realización golpeó al doctor Álvarez como una ola. Había estado tan cegado por sus propios prejuicios que no había visto el verdadero carácter del hombre sentado en su sala de espera. Sintió una profunda sensación de vergüenza y arrepentimiento, pero también una renovada determinación para enmendar las cosas. Evelyn, gracias por decirme esto, dijo el doctor Álvarez, su voz llena de emoción. Esto cambia todo.
Haré todo lo que esté en mi poder para ayudar a Javier y asegurarme de que reciba el tratamiento que merece. Evelyn alcanzó su mano a través del escritorio, colocando una mano sobre la de él. Sé que lo hará, doctor Álvarez. Veo el cambio en usted, y estoy orgullosa del progreso que ha hecho. Solo recuerde, nunca es tarde para hacer las cosas bien. Mientras Evelyn salía de la oficina, el doctor Álvarez se sentó en silencio, reflexionando sobre sus palabras. El viaje que había emprendido estaba lejos de terminar, pero sentía un sentido de claridad y propósito que había estado ausente durante mucho tiempo. Los días se convirtieron en semanas, y el doctor Álvarez continuó trabajando estrechamente con Javier, apoyándolo en cada paso de su recuperación. El vínculo entre ellos creció más fuerte, construido sobre una base de confianza y respeto mutuo. El progreso de Javier fue notable, y el doctor Álvarez, que una vez fue distante y frío, se había convertido en una fuente de aliento y apoyo. Una mañana, mientras el doctor Álvarez se preparaba para otro día ocupado en la clínica, recibió una visita inesperada. Era Javier, acompañado por Evelyn. Ambos entraron en su oficina, sus expresiones una mezcla de emoción y gratitud. Doctor Álvarez, tenemos algunas noticias para compartir con usted, comenzó Javier, su voz llena de emoción. Gracias a su ayuda, he sido aceptado en el programa de enfermería en la universidad. Comenzaré el próximo semestre. El rostro del doctor Álvarez se iluminó con orgullo. Eso es maravilloso, Javier. Has trabajado muy duro para esto, y mereces cada éxito. Evelyn asintió, sus ojos brillando con orgullo. Y todo es gracias a usted, doctor Álvarez. Le dio el apoyo y la atención que necesitaba para que esto fuera posible. El doctor Álvarez sintió un nudo en la garganta, sus emociones amenazando con abrumarlo. Fue un privilegio ayudar, Javier. Eres una inspiración para todos nosotros. La celebración fue breve pero sentida. El doctor Álvarez observó mientras Javier y Evelyn salían de la oficina, sintiendo una profunda sensación de satisfacción. Había recorrido un largo camino desde el hombre que una vez fue, y el viaje solo acababa de comenzar. A medida que el día en la clínica llegaba a su fin, el doctor Álvarez se sentó solo en su oficina, reflexionando sobre los eventos que lo habían llevado a este momento. Los desafíos que había enfrentado, las lecciones que había aprendido y las personas que lo habían ayudado en el camino. Sabía que el camino por delante estaría lleno de más obstáculos, pero sentía que estaba listo para enfrentarlos con un renovado sentido de propósito y determinación. El vínculo entre el doctor Álvarez y Javier continuó fortaleciéndose. Se apoyaban mutuamente en los desafíos, celebraban los éxitos y compartían un respeto mutuo que trascendía sus roles iniciales como médico y paciente. El viaje del doctor Álvarez estaba lejos de terminar, pero enfrentaba el futuro con un renovado sentido de propósito y determinación. Sabía que siempre habría desafíos, pero con el apoyo de su personal, la inspiración de Evelyn y Javier, y su propio compromiso con el cambio, se sentía listo para enfrentar lo que viniera. La clínica, una vez un lugar de fría eficiencia, se había convertido en un refugio de compasión y cuidado. Y mientras el doctor Álvarez miraba la sala de espera llena de pacientes que ahora lo miraban con renovado respeto, sentía un sentido de propósito y satisfacción que había eludido durante tanto tiempo. El viaje por delante era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía listo para abrazarlo. La noticia de las amenazas contra Javier pesaba mucho en la mente del doctor Álvarez. Siempre se había enorgullecido de su capacidad para mantener una exterioridad tranquila y compuesta, pero esta situación tocó un nervio. Ya no se trataba solo de su deber profesional, era personal. Sentía una profunda responsabilidad hacia Javier, un joven que había enfrentado tanta adversidad y sin embargo permanecía resiliente y decidido. La clínica zumbaba con su actividad habitual al día siguiente, pero había una corriente subterránea de tensión. María notó el cambio en el comportamiento del doctor Álvarez tan pronto como llegó. Estaba más enfocado, sus interacciones más deliberadas. Se acercó a él con cuidado, sintiendo su necesidad de apoyo. «Doctor Álvarez, ¿está todo bien?», preguntó suavemente. Él la miró, sus ojos revelando una mezcla de preocupación y resolución. «María, necesitamos asegurarnos de que Javier esté a salvo. Ha estado recibiendo amenazas, y no permitiré que le pase nada». La expresión de María se volvió seria. «¿Qué podemos hacer para ayudar?». El doctor Álvarez apreció su apoyo inquebrantable.
He contactado a las autoridades, pero necesitamos estar atentos. Javier vendrá para sus sesiones de terapia, y necesitamos asegurarnos de que esté seguro mientras esté aquí. María asintió. Haremos todo lo posible. Informaré al personal para que estén especialmente atentos. A medida que el día progresaba, el doctor Álvarez se encontraba constantemente verificando a Javier. Quería tranquilizarlo, hacerle saber que no estaba solo en esta lucha. Cuando Javier llegó para su sesión, el doctor Álvarez lo recibió en la puerta, su presencia una promesa silenciosa de protección. Javier, ¿cómo estás llevando todo esto?, preguntó el doctor Álvarez, su voz llena de genuina preocupación. Javier logró una pequeña sonrisa. Estoy bien, doctor Álvarez. Gracias por todo lo que está haciendo. No sé qué haría sin su apoyo. El doctor Álvarez colocó una mano tranquilizadora en el hombro de Javier. Estamos juntos en esto, Javier. Pasaremos por esto. La sesión de terapia procedió con su rigor habitual, pero había un sentido de conciencia elevado en la clínica. El personal se movía con propósito, sus ojos siempre escaneando en busca de cualquier señal de problema. María mantenía una estrecha vigilancia, sus instintos maternales en alerta máxima. Después de la sesión, el doctor Álvarez invitó a Javier a su oficina. Quería asegurarse de que Javier entendiera los pasos que se estaban tomando para protegerlo y ofrecer cualquier apoyo adicional que pudiera necesitar. Javier, quiero que sepas que hemos contactado a las autoridades y están tomando esta situación muy en serio, comenzó el doctor Álvarez. Pero también quiero asegurarme de que te sientas seguro aquí y fuera de la clínica. Javier asintió, su gratitud evidente. Agradezco eso, doctor Álvarez. Ha sido abrumador, pero saber que cuento con su apoyo significa mucho. ¿Hay algo más que podamos hacer para ayudarte a sentirte más seguro?, preguntó el doctor Álvarez. Javier pensó por un momento. Honestamente, solo saber que usted y el personal están cuidando de mi ayuda mucho. No quiero que el miedo controle mi vida. El doctor Álvarez admiró la valentía de Javier. Tienes razón, Javier. Enfrentaremos esto de frente. Y recuerda, no estás solo. Los días que siguieron fueron un torbellino de actividad. El doctor Álvarez equilibraba sus deberes en la clínica con su compromiso de asegurar la seguridad de Javier. Coordinaba con las autoridades, proporcionando toda la información que necesitaban y manteniéndolos actualizados sobre el paradero de Javier. María jugaba un papel crucial, su vigilancia y dedicación una fuente de consuelo para todos los involucrados. Mantenía una comunicación constante con el personal, asegurándose de que todos estuvieran en alerta máxima sin causar pánico innecesario. La atmósfera de la clínica, aunque tensa, también estaba llena de un sentido de solidaridad. Los pacientes, muchos de los cuales habían presenciado el vínculo entre el doctor Álvarez y Javier, se unieron en su apoyo. Su apoyo era un testimonio del impacto que el cuidado y la compasión genuinos podían tener en una comunidad. Una tarde, mientras Javier terminaba otra exitosa sesión de terapia, el doctor Álvarez recibió una llamada de la policía. El oficial en el otro extremo tenía una actualización. Doctor Álvarez, hemos identificado la fuente de las amenazas contra Javier, dijo el oficial. Parece ser un expaciente descontento con un historial de comportamiento violento. Lo hemos detenido, y estamos seguros de que Javier ya no está en peligro inmediato. El doctor Álvarez sintió una ola de alivio. Gracias, oficial. Eso es un gran peso fuera de nuestros hombros. Informaré a Javier de inmediato. Terminó la llamada y se volvió hacia María, quien había estado escuchando con el aliento contenido. Han encontrado a la persona responsable de las amenazas. Javier está a salvo. Los ojos de María se llenaron de lágrimas de alivio. Eso es una noticia maravillosa, doctor Álvarez. Él se sentirá tan aliviado. El doctor Álvarez encontró a Javier en la sala de terapia, aún enfriándose de su sesión. Se acercó a él con una sonrisa, la tensión en sus hombros finalmente aliviándose. Javier, tengo buenas noticias, dijo el doctor Álvarez. La policía ha identificado y arrestado a la persona que te estaba amenazando. Estás a salvo ahora. Los ojos de Javier se abrieron con alivio y gratitud. Gracias, doctor Álvarez. No sé cómo agradecerle lo suficiente por todo lo que ha hecho.
El doctor Álvarez negó con la cabeza, una sonrisa cálida en su rostro. No necesitas agradecerme, Javier. Somos un equipo. Y no podría estar más orgulloso de cómo has manejado esto. Con la amenaza inmediata neutralizada, la clínica comenzó a regresar a su ritmo habitual. El personal, aunque aún cauteloso, sintió un renovado sentido de esperanza y propósito. El doctor Álvarez continuó trabajando estrechamente con Javier, apoyándolo a través de su recuperación y asegurándose de que tuviera todos los recursos que necesitaba para tener éxito. Una tarde, mientras el doctor Álvarez estaba revisando los archivos de los pacientes, recibió una visita inesperada. Era Evelyn Gutiérrez, su presencia tan imponente como siempre. Lo saludó con una cálida sonrisa, sus ojos reflejando una mezcla de orgullo y gratitud. Doctor Álvarez, escuché las noticias sobre Javier. Quería agradecerle personalmente por todo lo que ha hecho, dijo Evelyn, tomando asiento en su oficina. El doctor Álvarez sintió un resurgir de emoción. Señora Gutiérrez, ha sido un honor ayudar a Javier. Es un joven increíble, y estoy agradecido por la oportunidad de apoyarlo. Evelyn asintió, su mirada firme. Usted ha hecho más que ayudar, doctor Álvarez. Ha cambiado vidas, incluyendo la suya propia. Y por eso, estoy verdaderamente agradecida. Sus palabras resonaron profundamente con el doctor Álvarez. El viaje que había emprendido realmente lo había transformado, abriéndole los ojos al poder de la empatía y la importancia de la compasión. Sentía un renovado sentido de propósito, decidido a seguir teniendo un impacto positivo en las vidas de sus pacientes. A medida que las semanas se convirtieron en meses, el progreso de Javier continuó inspirando a todos en la clínica. Su fuerza y resiliencia eran igualadas solo por su inquebrantable determinación de tener éxito. El doctor Álvarez, ahora totalmente invertido en su papel como mentor y apoyo, se encontraba aprendiendo tanto de Javier como le enseñaba. El vínculo entre ellos creció más fuerte cada día, un testimonio del poder de la confianza y el respeto mutuo. La transformación del doctor Álvarez era evidente no solo en sus interacciones con Javier, sino en su enfoque hacia todos sus pacientes. Escuchaba más atentamente, ofrecía palabras de aliento más libremente y se tomaba el tiempo para asegurarse de que todos se sintieran valorados y cuidados. Una tarde particularmente ocupada, mientras la clínica zumbaba con actividad, el doctor Álvarez recibió una llamada de una universidad local. Estaban organizando un seminario sobre salud comunitaria y querían que fuera un orador invitado. Era una oportunidad para compartir sus experiencias e inspirar a otros a abordar la medicina con la misma compasión y dedicación que había guiado su reciente viaje. El doctor Álvarez aceptó la invitación, sintiéndose honrado y un poco nervioso. Hablar en público no era su fuerte, pero reconocía la importancia de compartir su historia. Era una oportunidad para resaltar el impacto del cuidado genuino y abogar por un enfoque más empático hacia la medicina. El día del seminario, el auditorio de la universidad estaba lleno de estudiantes, profesionales de la salud y miembros de la comunidad. El doctor Álvarez subió al escenario, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Miró a la audiencia, reconociendo caras familiares, incluyendo a María, Evelyn e incluso a Javier, quienes habían venido a apoyarlo. Comenzó su discurso compartiendo su propio viaje, los desafíos que había enfrentado y las lecciones que había aprendido. Habló sobre la importancia de la empatía, el poder de la conexión humana y el profundo impacto que el cuidado genuino podía tener tanto en los pacientes como en los proveedores de salud. Como profesionales de la salud, tenemos el privilegio y la responsabilidad de marcar la diferencia en las vidas de nuestros pacientes, dijo el doctor Álvarez, su voz firme y confiada. Pero no se trata solo de tratar enfermedades. Se trata de ver a la persona detrás del diagnóstico, de entender sus luchas y ofrecerles esperanza y apoyo. La audiencia escuchaba atentamente, conmovida por sus palabras y la sinceridad detrás de ellas. El doctor Álvarez continuó, compartiendo historias de sus pacientes, incluyendo a Javier, cuya resiliencia y determinación lo habían inspirado a convertirse en un mejor médico y en una mejor persona. Concluyó su discurso con un mensaje de aliento sincero. Cada uno de nosotros tiene el poder de marcar la diferencia. Comienza con un simple acto de bondad, con la disposición de escuchar y con el compromiso de tratar a cada paciente con la dignidad y el respeto que merecen. Juntos, podemos construir un sistema de salud que realmente se preocupe. La audiencia estalló en aplausos, su apreciación evidente.
El doctor Álvarez sintió una profunda sensación de satisfacción, sabiendo que su viaje había cerrado el círculo. No solo había encontrado su propio camino hacia la redención, sino que también había inspirado a otros a seguir su ejemplo. Mientras bajaba del escenario, fue recibido por una ráfaga de felicitaciones y cálidos abrazos. María lo abrazó con fuerza, sus ojos brillando con orgullo. «Estuviste increíble, doctor Álvarez. Estoy tan orgullosa de ti». Evelyn se acercó a él, su sonrisa radiante. «Has recorrido un largo camino, doctor Álvarez. Gracias por compartir tu historia y por tener un impacto tan positivo». Javier, ahora un estudiante de enfermería con todas las de la ley, se paró frente a él, su admiración evidente. «Doctor Álvarez, ha sido una inspiración para mí y para muchos otros. Gracias por creer en mí». El doctor Álvarez sintió un resurgir de emoción, sus ojos empañándose. «Gracias, Javier. Ha sido un honor ser parte de tu viaje». El seminario marcó un nuevo capítulo en la vida del doctor Álvarez. Continuó trabajando en la clínica, pero también asumió un papel más activo en la comunidad, abogando por mejores prácticas de salud y orientando a jóvenes profesionales. Su transformación no solo había cambiado su propia vida, sino que también había dejado un impacto duradero en quienes lo rodeaban. El vínculo entre el doctor Álvarez y Javier continuó fortaleciéndose. Se apoyaban mutuamente en los desafíos, celebraban los éxitos y compartían un respeto mutuo que trascendía sus roles iniciales como médico y paciente. El viaje del doctor Álvarez estaba lejos de terminar, pero enfrentaba el futuro con un renovado sentido de propósito y determinación. Sabía que siempre habría desafíos, pero con el apoyo de su personal, la inspiración de Evelyn y Javier, y su propio compromiso con el cambio, se sentía listo para enfrentar lo que viniera. La clínica, una vez un lugar de fría eficiencia, se había convertido en un refugio de compasión y cuidado. Los pacientes se sentían valorados, el personal se sentía motivado y la atmósfera estaba llena de esperanza y positividad. El doctor Álvarez había encontrado su verdadera vocación, no solo como médico, sino como sanador en el sentido más verdadero de la palabra. Y mientras miraba la sala de espera llena de pacientes que ahora lo miraban con renovado respeto, sentía un sentido de propósito y satisfacción que había eludido durante tanto tiempo. El viaje por delante era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía listo para abrazarlo. La atmósfera en la clínica estaba cargada con una energía inconfundible mientras se hacían los preparativos para el evento comunitario. Era una noche de celebración, un momento para reflexionar sobre el viaje transformador que había tocado tantas vidas. El doctor Álvarez miraba la actividad bulliciosa, su corazón hinchado de orgullo y gratitud. Javier, ahora completamente integrado en su programa de enfermería y prosperando, era uno de los muchos que se habían reunido para celebrar. Su viaje desde un paciente esperanzado hasta un estudiante seguro había sido notable, y su presencia era un testimonio del poder de la resiliencia y el apoyo. Evelyn Gutiérrez, la catalizadora de gran parte de este cambio, estaba junto al doctor Álvarez, sus ojos brillando con orgullo. «Mira lo que has logrado, doctor Álvarez. Esta clínica es un faro de esperanza y compasión». El doctor Álvarez sonrió, su mirada recorriendo la sala llena de pacientes, personal y miembros de la comunidad. «Logramos esto juntos, Evelyn. Tu sabiduría y la fuerza de Javier nos han inspirado a todos». A medida que la noche avanzaba, María subió al escenario para dirigirse a la multitud. Su voz, llena de emoción, resonó en el salón. Esta clínica siempre ha sido un lugar de sanación, pero en los últimos meses, se ha convertido en mucho más. Se ha convertido en una familia, una comunidad donde cada persona es valorada y cuidada. Sus palabras fueron recibidas con aplausos, la audiencia plenamente consciente de la verdad detrás de ellas. El doctor Álvarez sintió una profunda sensación de satisfacción, sabiendo que los cambios que habían implementado estaban haciendo una verdadera diferencia. María continuó: «Hemos visto transformaciones notables, no solo en nuestros pacientes, sino en nosotros mismos. Hemos aprendido que la verdadera sanación proviene de la compasión, la comprensión y la disposición a ver a cada persona por quien realmente es». Cuando María bajó del escenario, el doctor Álvarez tomó su lugar, su corazón latiendo con emoción. Miró a los rostros de aquellos que habían estado con él en este viaje. «Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por ser parte de esta transformación. Todos hemos aprendido valiosas lecciones sobre la empatía,
el respeto y el poder de la comunidad. Hizo una pausa, tomando una profunda respiración. Javier Hernández ha sido un brillante ejemplo de resiliencia y determinación. Su viaje nos ha recordado a todos que, sin importar los desafíos que enfrentemos, podemos superarlos con el apoyo de aquellos que nos importan. Javier, sentado cerca del frente, sonrió cálidamente, sus ojos reflejando la gratitud y el orgullo que sentía. El doctor Álvarez continuó, y Evelyn Gutiérrez, cuya sabiduría y compasión nos han guiado, nos ha mostrado la importancia de mirar más allá de la superficie y ver el verdadero valor en cada persona. Evelyn asintió, su expresión llena de orgullo y satisfacción. Doctor Álvarez, nos ha mostrado que nunca es tarde para cambiar, para crecer y para convertirse en mejores. Su viaje nos ha inspirado a todos a esforzarnos por un mundo más compasivo e inclusivo. La audiencia estalló en aplausos, su apreciación y admiración evidentes. El doctor Álvarez sintió una profunda sensación de satisfacción. La clínica no solo se había convertido en un lugar de sanación, sino también en un símbolo de esperanza y transformación. A medida que el evento continuaba, los invitados se mezclaban, compartiendo historias de sus experiencias y el impacto que la clínica había tenido en sus vidas. El doctor Álvarez se movía entre la multitud, interactuando con pacientes y personal, escuchando sus historias y ofreciendo palabras de aliento. Una conversación en particular se destacó. Una mujer mayor se acercó al doctor Álvarez, sus ojos llenos de lágrimas. Doctor Álvarez, quiero agradecerle por todo lo que ha hecho. Esta clínica me ha salvado la vida, no solo físicamente, sino emocionalmente. Me sentí vista y cuidada de una manera que nunca pensé posible. El doctor Álvarez le tomó la mano, su corazón hinchado de emoción. Gracias por compartir eso conmigo. Son historias como la suya las que nos recuerdan por qué hacemos lo que hacemos. A medida que la noche llegaba a su fin, el doctor Álvarez se encontraba de pie con Javier y Evelyn, reflexionando sobre el viaje que todos habían emprendido juntos. Esto es solo el comienzo, dijo Evelyn, su voz llena de esperanza. Hay muchas más vidas por tocar, muchos más corazones por sanar. Javier asintió, su expresión resuelta. Hemos llegado muy lejos, pero siempre hay más por hacer. Estoy listo para enfrentar lo que venga. El doctor Álvarez sonrió, su corazón lleno de orgullo. Y lo enfrentaremos juntos. Como un equipo, como una familia. El mensaje de la noche era claro, el respeto y la humanidad son los pilares de la verdadera sanación. El viaje que habían emprendido les había enseñado a todos la importancia de la compasión, la empatía y el poder de la comunidad. Era una lección que continuaría guiándolos, inspirándolos a hacer una diferencia en las vidas de aquellos que tocaban. La noche terminó con un sentido de celebración y esperanza. El doctor Álvarez observó mientras los invitados comenzaban a irse, sus corazones llenos de la promesa de un mañana mejor. Sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero se sentía listo para enfrentarlos con el apoyo de su nueva familia. A medida que la clínica volvía a su rutina habitual en los días siguientes, los cambios que habían tenido lugar continuaron resonando. Los pacientes se sentían valorados, el personal se sentía motivado y la atmósfera estaba llena de esperanza y positividad. El doctor Álvarez había encontrado su verdadera vocación, no solo como médico, sino como sanador en el sentido más verdadero de la palabra. Una tarde, mientras el doctor Álvarez revisaba los archivos de los pacientes, recibió una llamada de la universidad donde Javier estaba estudiando. El decano del programa de enfermería quería reunirse con él para discutir una oportunidad emocionante. Intrigado, el doctor Álvarez aceptó la reunión, curioso por lo que podría deparar el futuro. Cuando llegó a la universidad, fue recibido calurosamente por el decano. Doctor Álvarez, gracias por venir. Hemos estado siguiendo su trabajo en la clínica, y estamos increíblemente impresionados por los cambios que ha implementado y el impacto que ha tenido en su comunidad. El doctor Álvarez sintió un resurgir de orgullo. Gracias. Ha sido un viaje transformador para todos nosotros. El decano sonrió. Nos gustaría invitarlo a unirse a nuestra facultad como profesor invitado. Sus experiencias y conocimientos serían invaluables para nuestros estudiantes, y creemos que podría inspirar a la próxima generación de profesionales de la salud. El doctor Álvarez se sorprendió por la oferta. Nunca había considerado la enseñanza,
pero la oportunidad de compartir su viaje e inspirar a otros era increíblemente atractiva. Me siento honrado por la oferta. Estaría encantado de contribuir en cualquier forma que pueda. La sonrisa del decano se amplió. Maravilloso. Trabajaremos en los detalles, pero estamos emocionados de tenerlo a bordo. A medida que el doctor Álvarez dejaba la universidad, sentía un renovado sentido de propósito. Su viaje había cerrado el círculo, y ahora tenía la oportunidad de influir e inspirar a futuras generaciones. Era un testimonio del poder de la compasión y la importancia del crecimiento y aprendizaje continuo. De regreso en la clínica, el personal y los pacientes estaban encantados de escuchar las noticias. María, siempre solidaria, lo abrazó con fuerza. Serás un maestro increíble, doctor Álvarez. Tu historia inspirará a muchos. Javier, que había venido para un chequeo de rutina, sonrió. Parece que estarás aún más ocupado, doctor Álvarez. Pero no puedo pensar en nadie mejor para enseñar a esos estudiantes. El doctor Álvarez rió, su corazón ligero con felicidad. Gracias, Javier. Y no te preocupes, todavía estaré aquí en la clínica. Este lugar es mi hogar. A medida que los días se convertían en semanas, el doctor Álvarez abrazó su nuevo rol como profesor invitado, equilibrando su tiempo entre la clínica y la universidad. Sus conferencias estaban llenas de historias de compasión, resiliencia y la importancia de ver a cada paciente como una persona completa. Los estudiantes estaban cautivados, sus ojos llenos de admiración e inspiración. La clínica continuó prosperando, su atmósfera llena de esperanza y positividad. El personal, motivado por el ejemplo del doctor Álvarez, trabajaba incansablemente para proporcionar la mejor atención posible. Los pacientes se sentían valorados y respetados, sus experiencias un testimonio del poder transformador de la empatía y la compasión. Evelyn Gutiérrez seguía siendo una defensora firme, su sabiduría y orientación continuando inspirando a todos en la clínica. A menudo visitaba, su presencia un recordatorio del viaje que todos habían emprendido juntos. J. Abie, ahora cerca de completar su programa de enfermería, era un brillante ejemplo de resiliencia y determinación. Su viaje desde un paciente necesitado hasta un estudiante seguro y capaz era un testimonio del poder del apoyo y la creencia. A medida que el doctor Álvarez miraba la bulliciosa clínica, sentía una profunda sensación de satisfacción. El viaje que habían emprendido los había transformado a todos, enseñándoles la importancia del respeto, la humanidad y el poder de la comunidad. Era una lección que continuaría guiándolos, inspirándolos a hacer una diferencia en las vidas de aquellos que tocaban. El futuro estaba lleno de promesas, y el doctor Álvarez sabía que, juntos, podrían superar cualquier desafío. Con el apoyo de sus amigos, colegas y la comunidad, se sentía listo para enfrentar lo que viniera después, confiado en el conocimiento de que estaban haciendo una verdadera diferencia, un paciente a la vez.